Hola, ¿cómo estás grabando? Gracias por la invitación, Mario. Eh, bueno, en esta presentación hay algunos conceptos técnicos. La verdad es que la idea no es transmitirles conceptos técnicos. Esto está en cualquier documento técnico de la superintendencia, del ISP, de cualquier curso que hagan, los conceptos están. La idea es transmitir algunas cosas que nos han ido enseñando la experiencia en el tiempo y algunos aspectos normativos que han ido regulando más lo que hoy día tenemos que hacer respecto a indicadores y que es en el fondo lo que nos enmarca en términos de lo que es exigencia por el lado de la acreditación y por otro lado lo que nos enmarca para que lo que nosotros trabajemos como indicadores sea de utilidad para lo que hacemos después en gestión. Y esa es la idea, que estos datos eh, que nos entregan los indicadores sean fidedignos y que nos entreguen información para la acción, porque número con número no tiene ningún sentido tener. Ya, entonces, igual voy a tocar algunos conceptos técnicos solo para efectos de enmarcar lo que vamos a conversar. Supongo que esto estará acá, no le embarré, no le embarré. Muy bien. In- em, Definiciones de indicadores hay muchas. Esta es una de las últimas de una orientación técnica que sacó la superintendencia. Yo le mandé a Mario dos documentos que son lo más actual que hay, que uno es sobre pautas de supervisión y el otro es sobre indicadores. Es como para que lo tengan en algún minuto si necesitan como material de consulta. Yo creo que es información que manejan, lo que pasa es que está sustentada en un término teórico, pero son cosas que ya manejamos. Entonces, en el fondo un indicador es una medición, es una forma de medir que nos entrega información y no, que es lo que nos muestra el estado en que estamos, comparándonos con un ideal o con un estándar que hemos establecido. Y esos estándares los establecemos en los protocolos, en las normativas, en los documentos que sustentan y que están previos al indicador. Y la idea es que constituye una fuente de información que nos permita tomar decisiones. En el fondo es qué vamos a hacer con esos resultados finalmente. Los tipos de indicadores, esto, Dona Vivian, es de la época que estábamos en la universidad y antes, pero esa clasificación sigue siendo la misma, sigue siendo la que se utiliza. Y hay tres tipos de indicadores, como ahí dice, son de estructura de proceso y de resultado. Lo que más se utiliza para tomar decisiones y para evaluar procesos, obviamente, son los indicadores de proceso, a pesar de que por ejemplo, por el lado de IA se usan muchos indicadores de resultados que tienen que ver con tasas, que tienen que ver con impacto, que tienen que ver con qué pasó finalmente con lo que estábamos haciendo, que muestra el resultado final de los procesos que hemos hecho de atención a los pacientes. Entonces, los indicadores de estructura describen en general la cantidad de recursos que tenemos frente a algo. Y para que sean útiles en general también, tienen que estar asociados a algo. Porque si yo digo que el hospital X tiene 30 matronas, yo no sé si eso es suficiente, es insuficiente, no tengo idea, tengo que compararlo con algo. Habitualmente eso es con la cantidad de camas, con la cantidad de egreso, hay una serie de fórmulas para calcular finalmente si la estructura de un dato sirve o no sirve. Pero también hoy día tiene que ver con complejidad, porque no es lo mismo un hospital de 300 camas de baja complejidad que un hospital de 300 camas de alta complejidad. Entonces, no es lo mismo, hay harta variable que considerar en ese caso. Y como dice ahí, relaciona número de profesionales, pacientes con insumos, con infraestructura, con equipamiento, etc. Y su interpretación permite generar un estándar y en el fondo permite referenciar desde dónde partimos frente a algo que tiene que ver con estructura. Por ejemplo, el número de matronas por cama de hospitalización, que como les decía, así como solo con el dato de cama no nos sirve mucho, pero con el dato de qué complejidad tienen esas camas, porque no es lo mismo una cama de recuperación, probablemente que una cama de preparto o que una cama quirúrgica de ginecología, no es lo mismo una cama de un neo, no es lo mismo en términos de lo que necesitamos como dotación. Los indicadores de proceso, que es el grueso de lo que vamos a revisar, se refiere a aquellos que van a evaluar actividades que forman parte de procesos. Los procesos, como ahí dice, son una serie de actividades interrelacionadas
y nosotros seleccionamos una parte de esa actividad o una parte de ese proceso que nos parece el más importante y eso lo vamos a evaluar. Y los indicadores entonces van específicamente, y eso es lo importante, después vamos a ver cómo las características de los indicadores, que sean muy específicos de manera que nos entreguen información, que no sea un globo donde hay muchas cosas evaluadas, porque si eso cumple o no cumple, yo no sé qué parte es la que está cumpliendo y qué parte no. Y por ejemplo, ahí, bueno, nuestros clásicos indicadores, el porcentaje de cumplimiento, manejo de vía venosa periférica, por ejemplo. Eso es parte de un proceso de atención del paciente. Tiene que ver con muchas otras cosas. Nosotros, al evaluar el manejo de la vía venosa periférica, evaluamos una parte, importante por cierto, pero una parte del proceso de, por ejemplo, la administración de medicamentos por vía endovenosa. Ahí no estamos evaluando la administración de medicamentos, estamos hablando cómo está la vía venosa, ¿cierto? En términos de que si tiene la fecha, si tiene su curación, etcétera, el circuito cerrado, todo lo que ya sabemos. Pero si nosotros al administrar un medicamento endovenoso no lo hacemos de acuerdo al protocolo, de acuerdo a la normativa, el proceso completo de atención del paciente no se está llevando a cabo de manera adecuada. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar actividades y esas actividades las vamos a evaluar. Y finalmente los resultados, que ya se los había comentado antes, tienen que ver con impacto, tiene que ver con el cambio que queremos o el objetivo que queremos obtener. Desde el punto de vista de seguridad de la atención, apuntan a evaluar la aparición de eventos. Habitualmente son tasas que tienen que ver más con daño, van más hacia lo negativo que a lo positivo. La tasa de ITS, la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica, como ahí, por ejemplo, la incidencia de caídas asociado a algo, o asociado en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso, cuando son tasas de IA, sobre todo, son asociados a 1000 días procedimiento, la mayoría. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos que reportar la incidencia de caídas trimestralmente y eso lo asociamos a los días más ocupados del hospital. Ese es como el símil que el ministerio acunó. Hay muchas formas de evaluarlo, por egreso, por paciente, pero el MinSal estableció que lo vamos a asociar a los días más ocupados. Por lo tanto, todos los hospitales informamos lo mismo en términos de incidencia y eso es de resultado. Porque por un lado podemos evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención de caída. Y podemos tener 100%, 100%, 100%, 100%, porque se nos caen los pacientes para el mundo. Entonces, hay otra cosa que hace. O sea, lo que está demostrado es que se caen más los de bajo riesgo. De hecho, eso es lo que demuestran todos los estudios. Por lo tanto, una de las medidas más importantes es mantener la cama a la altura más baja que sea posible. De manera que se cae el golpe. Sí, esa es la realidad. Y eso es lo que todas las recomendaciones internacionales, las guías de buenas prácticas, de RMAO, todos lo recomiendan. Pero ¿qué es lo que hacemos? O hacíamos, por lo menos en la época que yo hacía clínica. La cama lo más alto posible porque me quedaba más cómoda. Yo soy grande, mientras más baja la cama, más me tenía que agachar. Y manteníamos la cama siempre alta. Por lo tanto, los pacientes se nos caen bien arriba. Entonces ahora la idea es, bueno, las camas además hoy día son eléctricas, por lo tanto, si es que funcionan, la idea es mantenerlas bajitas y levantarlas solo en el momento que vamos a hacer el procedimiento y después volver a dejarlas bajas. Pero esto tiene que ver con eso, en el fondo, y hago el comentario porque vamos asociando cosas. Y esa es la idea de tener más de un indicador, tener incidencia por un lado, porque uno puede decir, bueno, ¿y de qué me sirve entonces cumplir las medidas de prevención si los pacientes se me caen igual? Bueno, a lo mejor tengo que mirar de otra manera entonces. ¿Cuáles son las características de un buen indicador? Una cosa importante es que tiene que estar basado en definiciones consensuadas y que tienen que estar explícitas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que estar sustentado habitualmente sobre un protocolo, una normativa, una guía clínica, algo que lo sustente, donde esté claramente definido qué es lo correcto, qué es lo que nosotros definimos, de acuerdo al estado del arte, por supuesto, a lo que dice la medicina basada en la evidencia, etcétera. ¿Cuáles son los cuidados, por ejemplo, más adecuados? Nosotros eso lo plasmamos en un documento local donde además decimos cómo lo vamos a hacer, quiénes van a ser los responsables, ¿cierto? Y ese es el documento sobre el que se sustenta el indicador. Sobre eso vamos a ir a trabajar. Uno no genera un indicador en base a nada, en base a lo que yo creo y digo, mira, en realidad me tinca que midamos esto y te tinca que le midamos. No, no funciona así. Funciona sobre definiciones consensuadas. Tiene que ser confiable, vale decir
tiene que mostrar lo que quiere mostrar, los resultados tienen que ser consistentes en el tiempo. Si yo evalúo ese indicador hoy día y lo mido el próximo año, tiene que estar midiéndome lo mismo, tiene que estar mirando lo mismo porque no tiene que tener variabilidad de acuerdo a los conceptos, porque debe ser muy preciso. Y por eso es importante cuando uno define, yo quiero evaluar esto ya, pero ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo defino lo que voy a medir? Permite discriminar lo que evalúa, vale decir, elimina o por lo menos disminuye al máximo las confundentes, no se nos enredan cosas en el mismo indicador. Es válido, vale decir, mide lo que pretende medir y no otra cosa. Permite comparar, hacer comparaciones útiles y por eso es interesante cuando uno puede tener indicadores que permiten evaluar lo mismo en distintos lugares porque nos permite compararlos. Es la única manera que nos podemos comparar, porque si estamos evaluando de manera distinta, incluso entre nosotros mismos, entre servicios, no nos podemos evaluar. No nos podemos comparar, y comparar no odiosamente, comparar en términos de qué podemos hacer mejor donde se está haciendo mejor, porque ¿para qué vamos a inventar la rueda todos? Si en otro lado ya tienen buenas prácticas, ya han pasado por situaciones que nosotros recién estamos empezando a pasar, entonces le dicen benchmarking, los ingenieros comerciales y todo el tema, pero es copiar las buenas prácticas. Y se encuentra basado en evidencia científica, que eso va de la manito con lo primero, que es donde está sustentado el protocolo, que es el que da base para, para el indicador. Entonces, para definir un indicador, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno es que sea pertinente, que no estemos evaluando peras con un indicador de manzana. Que exista consistencia entre el título y la fórmula, y eso que parece muy de perogrullo, muy como que, obvio, el indicador tiene que llamarse, sí, pero a veces nos perdemos en el camino. Debe existir consistencia entre el numerador, el denominador y el umbral. Esto tiene que tener una lógica, estar de manera adecuada, encadenado. Vale decir, si yo tengo voy a medir identificación de pacientes y mi unidad de medida son los pacientes, entonces en el numerador tiene que estar, dicho de muy grosso modo, los pacientes que cumplen y no otra cosa. Y no hay que perderse en eso. Y eso que uno puede decir, sí, pero, sí, pero todos partimos al principio de esto bien enredados, todos. Yo 2012 entendíamos un tercio de lo que entendemos ahora. Entonces, por ejemplo, para evaluar conexión de pacientes a la fístula en diálisis, yo estoy hablando de 2012, sacábamos una muestra de la cantidad de diálisis que se hacían en un periodo, en un mes, la cantidad de diálisis. De ahí sacábamos una muestra representativa. De esa muestra representativa le autorizamos los días, de los días le autorizamos los sillones. Y después de los sillones evaluamos a esos pacientes. ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿Qué es lo que yo estoy evaluando en la conexión del paciente a la fístula diálisis? A la enfermera, pues. Si la enfermera es la que conecta. Entonces, ¿qué saco con aleatorizar las diálisis, los días, los sillones? Si lo que yo necesito evaluar es a quién conecta, y el que se conecta no es el paciente. Entonces, yo necesito evaluar a todas las enfermeras de diálisis. Entonces, eso es como para despejar. Pero después uno dice, bueno, entonces, tampoco había que hacer tanto cuento, que el sillón, que el de al lado, porque además uno empieza con esa cosa como enfermiza de, ya, vamos a evaluar las camas pares, por ejemplo, listo, ya. Y si no hay paciente en la cama par, no, evaluamos la de al lado. Y si en la de al lado no hay chuta, la de al lado, pero es que la de al lado es par, entonces me tocaba la par igual. Entonces al final uno sobremetodologiza, y eso tampoco es adecuado. Pero para términos del indicador, para devolverme, lo importante es que tengamos claro qué vamos a medir y cuál es la unidad de medida, qué es lo que tenemos que evaluar. Establecer una periodicidad para el indicador y para efectos de acreditación, y aquí para efectos de acreditación, lo que pide el estándar vigente hoy día es que haya evidencia de la evaluación periódica. Y la evaluación periódica quiere decir que si nosotros decimos que vamos a evaluar trimestralmente, yo tengo que demostrar que de ese trimestre evalué todos los meses. No sirve que yo diga de un trimestre voy a evaluar un mes. Y esas son como reglas, orientaciones técnicas que la superintendencia ha ido ajustando para evitar esta variabilidad de no, nosotros lo hacemos así. ¿Y por qué? Y tiene lógica.
Porque si yo de un trimestre evalúo un solo mes, no estoy siendo representativo del trimestre. Porque además puedo caer en algunas otras cosas, como por ejemplo, no sé, puedo evaluar el mes en que tengo menos vacaciones, o el mes en que tengo menos pacientes hospitalizados, o al revés, el mes en que tengo más suplentes, entonces el indicador me sale pésimo. Si tampoco eso muestra la realidad, si tampoco no buscamos ni el error ni la perfección, buscamos la realidad, lo que de verdad está pasando. Eso necesitamos mirar. ¿Ya? Respecto de la metodología, debemos declarar si vamos a evaluar el universo o vamos a evaluar una muestra. Eso es lo primero que tenemos que definir. Y por supuesto que si un evento a evaluar se da muy aisladamente, voy a tener que evaluar el universo de casos. ¿Y por qué? Una de las cosas importantes a entender es que cuando un procedimiento, un evento, lo que sea que vayamos a evaluar, se hace muy esporádicamente, tenemos más probabilidad de error. Porque hay menos expertise, hay menos fluidez en lo que hacemos permanentemente y lo manejamos mejor, por definición. Entonces, cuando algo se va aisladamente, existe más probabilidad de que le tocó a la que nunca le había tocado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto deberíamos entonces hacerlo algo que por concepto y definición se llama por oportunidad, que quiere decir cada vez que ocurre el evento. Entonces, en ese caso, no deberíamos calcular una muestra. En ese caso no nos sirve la prevalencia también. Y ahí vamos a conversar un poco más adelante de eso. ¿Ya? Y si definimos que es una muestra, porque si son muchos los casos, si necesitan, no tenemos ninguna posibilidad de evaluar el universo, para eso existe la estadística y existen los muestreos aleatorios, vamos a elegir una muestra que sea significativa, que sea representativa del evento y vamos a evaluarla, pero tenemos que decir cómo vamos a obtener esa muestra, de dónde la sacamos. Yo no puedo deciros que nosotros definimos que vamos a evaluar 20 casos, ya, ¿y por qué se definió que eran 20 casos? Porque no me timpó, no sé, porque es como entre 10 y 30. No. ¿Por qué? Y para eso, para evitar cuestionamientos, se usa la calculadora de la super porque es lo que todo el mundo tiene acceso y está estandarizado y lo que sí tenemos que tener cuidado es lo que usamos como porcentaje de cumplimiento esperado y usar un margen de error idealmente bajito para que el resultado que obtengamos nos muestre realmente dónde se concentra la mayoría de los casos y no nos muestre un poco los extremos. ¿Ya? Y si se va a seleccionar aleatoriamente, ¿de qué manera? Lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a elegir? Ya dijimos 20 casos. Calcular la super, 20 casos. Sí, pero ¿cuáles 20? Y ya dijimos que teníamos 100. Entonces, ¿cuáles son esos 20? ¿Cómo llegamos a los 20? ¿Hacemos un muestreo aleatorio, un sistemático? ¿Qué hacemos? Pero tenemos que declarar. Disculpa, ¿qué calculadora dices tú? En la página de la superintendencia hay uno que dice calculadora de tamaño muestral. Es un Excel y tú metes ahí, bueno, hay varias opciones. La que más usamos nosotros es aquella que tú conoces la cantidad de casos porque hay una cuando el universo es desconocido. Tú se me fue la palabra en español, no puedes suponer, no es la palabra, pero no importa. ¿Cuántos van a ser los casos? No tienes cómo tener ese dato, predecir. Pues. Entonces hay una calculadora, una pestaña que es para el universo desconocido. Pero para el universo conocido hay. Entonces yo digo, yo tuve, por ejemplo, no sé, 1000 egresos, voy a trabajar con los egresos, 1000 egresos, yo para este indicador espero un porcentaje de cumplimiento 95%, ese dato también lo pongo, y cuál es el porcentaje, el margen de error que yo voy a tolerar. Y digo 5%, nunca es más de 10, es habitualmente o 5 o 10. Digo 5% y tú pones calcular y abajo te sale la muestra. Y te tiro una muestra para 6 meses que tú la puedes dividir, depende de con qué estés trabajando, pero te lo calcula automático. Y está en la página de la CIPO. Tengo una duda, ¿cómo yo defino el umbral de cumplimiento? Por ejemplo, sabemos que la identificación del paciente es el 100% del umbral. ¿Cómo yo defino, realizo, por ejemplo, no sé, sobre la instalación de cortes centrales, un cumplimiento, no sé, por el 90%? ¿Cómo yo defino como factura ese umbral? Lo que dice la literatura es que cuando uno desconoce absolutamente cuál puede ser el resultado, es primera vez que me voy a enfrentar a esto, nadie en la vida ha evaluado este indicador. Esa primera vez yo podría poner un umbral de 50% ya, para partir.
Pero cuando yo ya sé más o menos cuál es el cumplimiento o estoy evaluando un proceso o un procedimiento que es muy crítico, donde no puedo aceptar un margen de cumplimiento muy bajo, entonces ahí yo digo, y parto habitualmente de 80% hacia arriba. Nosotros acá en el hospital partimos, cuando recién empezamos, partimos con 70% de cumplimiento con los indicadores. Y de a poco fuimos subiendo, 75, 80, ya vamos al 95. Claro, igual es antes. Pero ahí hay algunas cositas que tenemos que ver respecto de lo que son nuestros tamaños muestrales. Porque cuando nuestros tamaños muestrales son muy pequeños, por ejemplo, nosotros en la unidad evaluamos el cumplimiento del protocolo operatorio. Y para el protocolo operatorio nosotros usamos un 98% de cumplimiento. Pero con un 98% de cumplimiento, bueno, la gracia es que nos da una muestra como de 30. La autorizamos la cirugía, etcétera, evaluamos. Claro, pero el problema es que uno no cumple y no cumple. Porque la muestra es muy baja. El problema no está en el porcentaje de cumplimiento, el problema está en la muestra. La muestra es muy baja. Y claro, uno puede decir, bueno, pero aumentamos la muestra en el fondo porque vaya a aumentar el cumplimiento. No, porque quiero mirar más. Porque uno me está diciendo que no cumplimos. Uno, y yo necesito saber más cercano al universo cuánto es lo que realmente estamos cumpliendo. Porque si no, en realidad, los cirujanos que miran el indicador, nosotros se los mandamos, no lo miran mucho, pero en la maternidad sí. En la maternidad sí lo miran, porque habitualmente contestan el correo y hacen algún comentario al respecto. Pero también es desincentiva, porque si yo les voy a evaluar a ustedes y les voy a evaluar siempre una muestra pequeña, entonces siempre se cae, por ejemplo, uno. Yo le digo, ¿sabe que este trimestre no cumplieron? No cumplieron, no cumplieron, no cumplieron. Y siempre uno te dice, ya, da. O sea, siempre lo vamos a cumplir porque la probabilidad de que un caso no cumpla, sobre todo si un proceso no crítico, es altísima. Entonces lo que tenemos que ver ahí es volver a mirar, y ahí lo vamos a comentar un poco después, lo que tiene que ver con el tamaño de las muestras que estamos tomando. ¿Ya? Más que con el porcentaje de cumplimiento, porque tampoco es razonable que digamos, es que sabes que con 98 nunca cumplimos, que con la 90. Y ahí vamos a cumplir. ¿Qué pasa igual con los sesgos de información que cuando uno aplica también hay una relación, no sé, pues si lo tomo yo o lo toma otra persona? La idea de eso es que uno pueda cada cierto tiempo hacer ejercicios de sensibilidad, que es lo que hace ella. Que es lo que, bueno, nosotros, nuestra unidad, ustedes saben que somos muy difíciles. No tenemos mucha capacidad de muchas cosas, estamos tratando de hacer algunos cambios en algunas cosas, de cómo estamos evaluando algunas cosas para poder abarcar justamente ese tipo de cosas, porque no podemos, por ejemplo, más presencia en los servicios, con 4 personas para un hospital de esta complejidad, esta cantidad de camas, no damos abasto. Pero la idea es hacer esas pruebas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque en esas pruebas de sensibilidad, más allá de decir que, por ejemplo, al hacerlo nosotros encontramos un porcentaje de cumplimiento menor que el que ustedes, por lo tanto ustedes están haciendo un poco más complacientes, como definición global, más allá de intencionalidades, más complacientes, lo que tenemos que hacer es ajustar las definiciones, ver en qué nos estamos equivocando. O sea, yo digo, por ejemplo, que esto cumple cuando y ¿por qué tú le pones que cumple? Ah, no, porque yo pensaba que era esto. Y habitualmente eso tiene que ver con errores de concepto y no con que yo quiera ponerle que a todo cumple porque sí, porque quiero que todo cumpla. ¿Ya? Entonces, la idea es hacer esos ejercicios de sensibilidad, y si ustedes se fijan en lo de IAS, en la mayoría de los indicadores de IAS, lo que hicimos con las chiquillas es que hicimos, digo yo, porque nosotros como que lo miramos, en realidad lo hicieron ellas, pero consensuamos que había que tomar algunas definiciones, porque había cosas que se estaban evaluando muy diferentes de un profesional a otro nomás, no ni siquiera de un servicio a otro, de un profesional a otro. Entonces, queremos caminar hacia los ejercicios de sensibilidad y generar una suerte de diccionario o de definiciones, de manera que todos entendamos lo mismo, porque nosotros sabemos que hay servicios donde los cumplimientos son más bajos, porque son muy exigentes y muy ajustados al protocolo para evaluar, y en otros lugares no. Entonces, el que cumple siempre no necesariamente nos tiene tan tranquilos. En el momento adverso, los servicios que no notifican nos preocupan. No los que notifican. No lo tenemos preocupado. En general, las matronas no nos preocupan, los matrones no nos preocupan mucho. Ya, entonces, algunas consideraciones metodológicas. Una cosa importante es,
un adecuado cálculo del tamaño muestral, que es lo que estábamos conversando recién, y aleatorizar la aplicación de la evaluación para evitar los sesgos, la hora del día, etcétera, etcétera. Y estos dos factores permiten que el indicador refleje de la mejor manera posible la realidad de lo que está pasando. Si la muestra es representativa, si evitamos los sesgos, entonces lo que nos muestra es lo que de verdad está pasando. Porque si yo espero justo después de las altas para ir a hacer la supervisión, van a haber altas camas pacientes, van a haber menos pacientes. Y a lo mejor eso favorece y a lo mejor perjudica. No lo sabemos. O si yo puedo elegir el día y superviso el día que está el mejor turno. Uno no sabe cuáles son los turnos buenos y cuáles son los turnos malos. O me paseo toda la mañana diciendo que hoy día hay supervisión. Y después a las 12 superviso. No tiene mucho sentido. O sea, para vivir engañados en la vida no tiene ni un sentido. Y considerar siempre la frecuencia con la que se presenta el evento que vamos a evaluar, que es lo que les decía al principio. Que es muy aislado, vamos a tener que verlos todos porque si no, probablemente se nos van a escapar mucho. Esta es una ficha de indicador nuestra, es como de lo más sencillo, como para que podamos mirarlo como ejemplo. Entonces, una cosa es, ¿cuál es el nombre que tiene nuestro indicador? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Y en este caso nosotros evaluamos el porcentaje de cumplimiento de identificación de pacientes. Y la fórmula tiene que ser consistente, y en este caso son los números de pautas de identificación de pacientes que cumplen, según el protocolo en el periodo, por el total de pautas aplicadas. Y aquí es importante, al principio también le poníamos a los indicadores, era el número de pacientes. No es el número de pacientes, porque en el periodo un paciente puede estar más de una vez. Nosotros evaluamos en el trimestre, hoy día, con prevalencia, y hay servicios que evalúan 3 veces, 4 veces, y obviamente que hay un paciente que yo lo voy a evaluar más de una vez. De hecho, por ejemplo, para el indicador de seguridad de hemocomponentes, de transfusión, tuvimos toda una discusión con el Ministerio sobre la unidad de medida, que ellos insistían que era el paciente. Nosotros insistimos que son las unidades, pero bueno. Pero en este caso son las pautas. ¿Y por qué pautas? Porque lo que les dije, un paciente puede tener más de una pauta en el periodo. Además, uno define cuáles son los criterios que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a considerar para ir a chequear. Y ahí nosotros definimos, ustedes los conocen, no se los voy a leer de nuevo, esos son los criterios de evaluación que nosotros establecimos, o los contenidos mínimos que vamos a ir a mirar. Un umbral de cumplimiento que hoy día es mayor o igual al 95%, nosotros le pusimos exprofeso que la evaluación es mensual, para evitar esto de que lo que es trimestral es el informe, para asegurar de que todos los meses vamos a evaluar. Nuestra fuente primaria es la pauta de supervisión y aquí no hay una fuente secundaria. Distinto es, por ejemplo, el protocolo operatorio, la fuente primaria es el protocolo operatorio, pues la ficha clínica. Ahí yo miro, de ahí saco la información. Y la fuente secundaria es la pauta. Pero en este caso no, porque yo voy por observación directa, voy con la pauta, no hay nada más. Mi fuente primaria no es el paciente, ni es el brazalete, es la observación que yo hago de eso. Bueno, quiénes son los responsables y la metodología, que aquí está súper sencilla, que dice que se va a hacer a través de prevalencia, aplicando pautas en los días que están aleatorizados, no los elegimos ni los eligen ustedes, los aleatorizamos y les mandamos para 3 años. Y entonces en los días definidos se va a evaluar a los pacientes hospitalizados, a todos los que están en ese momento, y se verifica cada uno de estos atributos, se cumple o no cumple, y decimos además que la pauta va a cumplir cuando todos los atributos cumplan. Eso no siempre es así. En general nuestras pautas, todas, son de todo o nada. Todos los atributos cumplen para que la pauta cumpla. Pero eso no necesariamente es así. Yo puedo poner más atributos y definir cuáles son los críticos, vale decir, con cuáles cumple. Y eso tiene que ver con cuando pongo algunas otras cosas que no tienen tanta relación con el proceso. Por ejemplo, sí, en este caso no, pero por ejemplo, para instalación de vía venosa periférica, yo puedo, dentro de la pauta, poner que le explico al paciente el procedimiento que se va a realizar. Es un atributo importante en términos de la calidad de la atención. Pero en términos del cumplimiento del procedimiento de instalación de vía venosa, no. Entonces, puedo ponerlo si quiero ponerlo, porque quiero evaluar más, a lo mejor yo quiero garantizar, porque uno de mis problemas es que los profesionales van a ganar al paciente, lo ligan y lo pinchan, y no le dicen nada. Un pinchacito,
y va. Entonces, a lo mejor yo lo quiero evaluar o quiero reforzarlo de alguna manera, quiero relevarlo. Lo puedo poner, pero no debería ser uno, porque si no cumple eso, la pauta se me va a caer, la pauta no va a cumplir, y no va a cumplir algo técnico de lo que de verdad estoy evaluando. ¿Sí? En este caso no, porque nosotros aquí pusimos lo justo y necesario. Disculpa, y en ese caso, Dígame. por ejemplo, uno con las pautas coloca no aplica en ese concepto de no, por ejemplo, inaplicar en un resonancia el tema el ejemplo que usted dio O sea, puede ser. Lo que pasa es que uno tiene que tener claramente definido cuando en una pauta un atributo puede no cumplir. Ya. Porque hay atributos de cumplimiento que efectivamente en algunos casos no aplican. Pero hay pautas donde nada puede no aplicar. No existe esa opción. En ese caso, bueno, en el caso de la instalación de la vía venosa, uno parte la supervisión creyendo que va a ser efectiva la función, pero hay veces que puede no ser efectivo. Entonces, como la pauta considera el proceso completo, uno puede finalizar el proceso si fue fructo, ¿cierto? Sí, y considerar sí. observaciones. Lo pones como en observaciones. Lo dejas completo. Y podrías dejar eso como un dato, pero en ese caso, si nosotros definimos que todos los atributos deben ser evaluados, esa pauta no puede ser considerada para la evaluación. Tendrías que evaluar a ese profesional en otro proceso. Bueno, para poder evaluar. no incluyen el día de tamaño. Claro, si no, no va a quedar esa pauta, ¿cómo la meto? ¿Cómo la ingreso? Si tiene algunos atributos que no cumplen, o sea, que no se realizaron, pero no es que no cumplan. Ya, respecto del uso de muestras, en los muestreos no probabilísticos como la prevalencia, que es lo que nosotros usamos, ¿qué debemos considerar para este procedimiento de selección? Incorporar el máximo de casos. Entonces ahí tiene que ver con que nosotros definimos cuántos días de prevalencia tiene cada servicio, porque no todos los servicios hacen la prevalencia los mismos días. Por ejemplo, medicina, que tiene una porrada de camas, como 60 y tantas camas, medicina supervisa una vez en el mes. Pero hay otros servicios que son muy poquitas camas, como la UMA, por ejemplo, que evalúan 3 veces en el mes. Dependiendo, y es porque queremos garantizar que el tamaño muestral sea el adecuado. Evitar cualquier tipo de sesgo de selección evidente, que era lo que yo les decía. Uno tiene que insistir en reforzar esto en términos del horario del día, de no pasar por las pautas, o diciendo que mañana hay supervisión. La idea tampoco, a ver, la supervisión es una herramienta muy útil, pero es un proceso que tiene ciertas partes. Y si bien es cierto, la idea no es que uno esté avisando para que la gente ese día haga las cosas bien o haga la pasadita revisando que todas las vías tengan la fecha, no es el objetivo, pero tampoco uno anda tratando de pillar a la gente. Tampoco es esa la idea. Uno lo que sí debe hacer, y que nosotros ya lo hemos hecho, es que el personal sabe, uno declara que existe un programa de supervisión que se va a supervisar todos los meses, que se va a supervisar con las pautas, que son tales pautas que tienen que ver con los protocolos que están en el intranet, etc. Ese es el proceso formal. Yo informo, etc. Y voy y superviso. Y si bien es cierto, claro, la OMS, por ejemplo, para oportunidad de lavado a mano, sugiere que uno observe, porque tiene que ver temas de oportunidad, pero para esto otro yo puedo informar. O sea, tú vas a instalar la vía venosa, voy a supervisar tu procedimiento. Y acuérdense de la universidad, cuando nos pasó hace tiempo, el efecto Horton tiene que ver con eso, con que la gente mejore en la medida que es supervisada. Por lo tanto, si yo superviso permanentemente, genero un ciclo que es de mejora, un círculo virtuoso que hace que la práctica se instale de la manera adecuada. Por eso no podemos dejar de supervisar. Por eso no podemos decir, por ejemplo, sabes que el 2025 anduvimos súper bien con la instalación de vía venosa. Así que el 2026 no vamos a supervisar nada. No se como lo dijo. No se pueden dejar nunca. No tiene que estar permanentemente ahí. Para que las prácticas se vayan instalando. Sí, todos somos muy cuidadosos cuando nos observan. Eso es una realidad del ser humano. Tiene que ver con cuando uno lo mira. Y eso también hace que uno se empiece más a habituar. Ya, son descansados. Y, bueno, cuando es supervisión directa, que no sea predecible el momento, lo que yo les decía, tampoco andar pillando a la gente, pero
tampoco es informar y darles tiempo para que todos lo arreglen y después yo paso supervisa. Tampoco es esa la idea. Esto es importante y esto tiene que ver con que dentro de unas últimas aclaraciones que sacó la superintendencia respecto a orientaciones técnicas sobre metodología de evaluación, declara explícitamente esto, que no es aceptable exhibir evaluaciones periódicas con indicadores con fenómenos que son muy aislados, donde el resultado es que nunca hay casos, o hay muy pocos, y eso nos pasa. Y nosotros hicimos un análisis de todo el 2024 y lo que va del 2025 para ver con qué indicadores nos está pasando y en qué lugares nos está pasando eso, porque eso lo vamos a tener que repensar. Por ejemplo, la contención física de pacientes con agitación psicomotora es un proceso y un procedimiento muy crítico. No estamos hablando de la abuelita desorientada que la matamos en la manito para que no se saque el suero o la sonda. Esa no es. Es el que está con agitación psicomotora. ¿Y por qué es crítico? Porque un paciente con agitación psicomotora es un paciente que no mide. Y como no mide, ese paciente se puede lesionar. Y eso es lo que pretendemos. Pues hay pacientes que se han fracturado, cosas graves. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos supervisar. Y eso lo tenemos que supervisar siempre. Porque la contención física de un paciente con agitación psicomotora es muy aislada. Muy aislada. Se da muy poco. ¿Por qué? Porque además debería ser muy breve en el tiempo. Yo no puedo tener un paciente contenido físicamente 2 semanas, quiere decir que estoy manejando pésimo. Si ese paciente no es manejado adecuadamente, puede sufrir lesiones muy importantes, además complicar su evolución de salud. Por lo tanto, la contención física es momentánea mientras se ajusta la contención farmacológica, mientras se hace una interconsulta a psiquiatría, mientras se deriva a otro lado, mientras se hace el estudio, si es que es algo que tiene que ver con algo metabólico que genera la agitación. Por lo tanto, como es tan aislado, tenemos que evaluarlo siempre. Si yo tengo un paciente contenido para agitación psicomotora, tengo que aplicarle la pauta de supervisión al menos todos los días, mientras dure la contención física. Y eso no debería ser más allá de 3 días. No debería ser más allá, porque en el intertanto, como yo les decía, deberíamos resolverlo de otra forma. Y con eso nos pasa. O nos pasa que hay servicios que están, por ejemplo, presentando para GCL22 para acreditación, que es prevención de eventos adversos asociados a procesos asistenciales, presentan UPP. Y tenemos un mes 2 de 2, al otro mes 1 de 1 y al otro mes 2 de 2. Y uno dice, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fenómeno es muy aislado. Entonces, lo que deberíamos hacer a lo mejor es evaluar más seguido a los pacientes, porque lo que nos interesa son los pacientes de riesgo. Los pacientes que tienen bajo riesgo, porque uno dice, oye, pero al final igual, uno, por ejemplo, al revés, pero lo que nos pasa con las caídas, oye, pero no, a todos los pacientes les sube la baranda, a todos les frena la rueda igual y todo. Sí, pero lo que nos interesan son los de riesgo. Si esos son los que tienen más riesgo, por algo existe una escala. Para eso están evaluando, para eso valorar. Entonces, esa es la vuelta que tenemos que dar para volver a mirar si tenemos que evaluar más o que lo más probable es que tenemos que definir una muestra mínima para la mayoría de los servicios partiendo de una muestra desconocida. Por ejemplo, decir 20 casos como mínimo, 20 casos en el trimestre, por ejemplo. Entonces, si yo evalúo el primer día y tengo 2 casos, yo sé que voy a tener probablemente que evaluar 2 días después por lo menos para ir viendo cuál es el comportamiento de los casos. Y si después de ese trimestre de evaluar muchos días, tú me dices, ¿sabe qué? Que no llego a más de 12, porque estoy evaluando casi todos los días y no tengo más casos. Ya, entonces ahí sí sabemos que los casos son pocos. Oye, Bélgica, a propósito de eso, que no tiene tiempo que con el curso, pero me acordé del caso. Los servicios, nosotros como servicio levantamos por unidades cuántos pacientes de los totales egresos tuvieron alto riesgo de caída. Entonces nosotros tenemos esa información, los otros servicios no la levantan, ¿no sabes tú? ¿No? No te creo. Ah, ya. No, es que pensaba en eso mismo. Por ejemplo, si la unidad de calidad nos pide que es un total de 20, y yo digo, en el puerperio lo tengo, en la gine lo tengo, en el agro no lo tengo, porque tengo un alto riesgo al mes. Claro. Entonces, eso, me está dando vueltas.
Lo que pasa es que lo que yo creo es que primero vamos a tener que ver cuál va a ser la unidad de medida con la que vamos a trabajar para calcular esos muestreos. Vamos a trabajar con ingresos, vamos a trabajar con días que estamos ocupados, vamos a trabajar con eventos. ¿Con qué vamos a trabajar? Y eso tenemos que sentarnos a pensarlo por indicador y que eso sea idealmente transversal para los servicios. A menos que haya mucha diferencia entre sus Pero servicios. nosotros de ingreso, digamos, nuestra planilla de la chiquilla en todas sus unidades de todos los ingresos ponen si ese ingreso tuvo en algún momento altos riesgos en su pauta de evaluación. Y así tenemos el universo como mensual de esa situación. O sea, ese es un dato interesante, más allá de lo que... Porque recuerden que hay varios indicadores donde ustedes evalúan, varias características de acreditación donde ustedes evalúan todos los indicadores, pero presentamos uno, ¿cierto? Sí. Elegimos el más representativo y eso lo presentamos. Eso es para efectos de acreditación, pero para efectos de la gestión también tiene que ser representativo porque tampoco les va a servir a quienes tomen las decisiones que tengamos indicadores que nos muestran resultados que no son representativos. ¿Qué hacen ustedes con eso? Porque para eso son los indicadores, más allá de la acreditación. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Nosotros hicimos una presentación este año, en algún rato, apenas llegaron estas orientaciones técnicas y empezamos a hacer esa revisión, pero claro, mi sala empieza a pedir otras cosas, entonces las prioridades nos cambian, nos van corriendo las cosas, pero tenemos que resolverlo ahora en noviembre, de manera de idealmente darle indicación para diciembre, aunque nos quede solo diciembre como mes distinto, no importa, de manera que ya en enero partamos como trimestres cerrados con una nueva metodología ya consensuada y que resulta esto. ¿Ya? Eso como de indicadores. Pinceladas de indicadores. Ahora, respecto a las pautas de supervisión, que es el instrumento que nos permite ir a evaluar ese indicador que dijimos que íbamos a evaluar. Las pautas tienen que estar basadas en un procedimiento explícito, descrito, que para nosotros son nuestros protocolos. Los atributos deben ser al menos los críticos para el cumplimiento seguro de ese procedimiento, de ese proceso evaluado, lo que yo les decía. Uno a veces puede poner más cosas, pero hay cosas que son críticas para que el procedimiento cumpla. Nosotros en general acotamos a los críticos, no ponemos más cosas en las pautas, en general. Tienen que estar basadas en la evaluación de los procesos, vale decir, medir el cumplimiento del proceso o la parte que nosotros definimos que es importante evaluar y definir los atributos que son más importantes. No es un requisito evaluar todo el proceso, ya lo dijimos, y cada atributo debe evaluarse por separado de manera de que claramente nos indique lo que cumple y lo que no cumple. Y esto vamos a ver un ejemplo que es súper básico, pero es para que a todos nos quede como en la retina porque a veces nos enredamos en eso y a veces un atributo está midiendo más de una cosa y por lo tanto finalmente nos terminamos, la información no es tan clara cuando queremos analizar. ¿Qué información se debe consignar en las pautas? Y esto también parece así como, pero obvio, pero la pauta tiene que tener el título porque si yo tengo una pauta no es razonable que yo tenga que mirar los atributos para saber qué pauta es. Debe estar el título de la canción, el título de la pauta. El nombre del supervisor, tiene que haber alguien que es responsable de hacer esa supervisión. La unidad o servicio clínico, por eso yo digo, estas cosas parecen súper obvias, pero nosotros que revisamos carpetas todos los trimestres, nos llegan pautas que están sin el responsable o sin la fecha. Nosotros establecimos cuáles son los signos de cumplimiento para que tengamos una nomenclatura común. Dijimos que el ticket es cuando cumple, que la X es cuando no cumple, bueno, el NA es cuando no aplica, y finalmente abajo uno pone sí o no, cumple o no cumple. Los invitaría a ver todo lo que encontramos. Sí, ticket. Uno entiende igual, si uno entiende igual, pero es que la nomenclatura sea una sola, para que todos entendamos lo que Lo otro, los casos tienen que estar claramente identificados, porque yo tengo que poder seguir ese caso. Por ejemplo, en el caso de las pautas de pabellón, que es lo que yo reviso, el grueso de pabellón, yo tengo que tener algo que identifique a ese paciente porque yo voy a ir a mirar si el paciente efectivamente fue operado ese día, que es lo que nos corresponde a nosotros, nos corresponde validar esa información que está ahí. Si hay un número equivocado, por ejemplo, por eso hay que ser súper riguroso en eso.
o el número de ficha, el root, cuando se trata del personal, idealmente el nombre o el root del funcionario, tengo que identificarlo, ¿ya? Porque de repente, no sé, pues achican más los espacios y ponen las puras iniciales, y de repente las iniciales coinciden. Entonces, no podemos como seguir de ninguna manera ese caso. Otras veces nos ponen el número de la cuenta corriente. Yo entiendo que a veces el paciente NN que llegó sin root, que llegó sin nada, ok. En ese caso, asterisco, paciente NN, sin root, sin número de ficha. Pero si el paciente tiene número de ficha o tiene root, usen eso, porque esos son los datos inequívocos para el paciente. Recuerden, un paciente tiene tantas cuentas corrientes como hospitalizaciones tenga, por lo tanto, yo no puedo seguir a ese paciente solo con la cuenta corriente. O lo puedo hacer, pero la vuelta es más larga y voy a tener más de una cuenta corriente probablemente. Los atributos del proceso evaluar que tienen que estar claramente definidos y un espacio para consignar observaciones. Y esto uno dice, ya, pero sí, porque cuando yo aplico la pauta y pongo que, por ejemplo, que el brazalete ilegible, después cuando yo hago eso en enero y resulta que yo en abril voy a hacer el informe de eso. Y el informe no lo voy a hacer yo, el informe lo va a hacer la ROM. Yo apliqué la pauta. ¿Y por qué estaba ilegible? ¿Porque estaba mojado? ¿Porque no se entendía nada? ¿Porque lo escribieron? ¿Me entienden? Entonces, sobre todo cuando algo no cumple, es mejor en observaciones abajo poner qué. Y eso facilita el análisis después. Porque no es lo mismo un brazalete ilegible porque está escrito con una letra horrible que no se entiende nada, a un brazalete que estaba bien hecho y que se mojó. Ahí apuntamos a otra cosa. La mejora aplica a otra cosa. Entonces, esta es una pauta de supervisión. Y aquí tiene que ver con los atributos, lo que yo les decía. Esta es la pauta de, por lo menos estamos bien. Tiene título. Este manejo de traqueostomía y tubo orotraqueal y traqueostomía. Tiene el mes y el día para que puedan poner ahí la fecha en que se aplicó, el número de root del paciente, que ya dijimos que podía hacer la ficha en caso de, nos pasa más al revés a veces, que el paciente tiene root y no tiene ficha porque es su primera consulta. Y estos son entonces los atributos de la vía aérea cuidada y mantenida, que es lo que vamos a evaluar. Entonces nosotros decimos, cuidar la endemial de la piel porque se evalúa que la piel esté protegida, que esté indemne. Fijación correcta vale decir a cuántos centímetros de la arcada, ¿cierto? Que no esté apretada, o si es ángel, que no esté así. Y aquí dice con filtro vigente. Después dice libre de secreciones, la presión del CAF, 2 centímetros de agua y que el tubo evita reflujo. ¿Dónde está el problema en esta pauta? Porque esa es la idea. Que hay dos sí. ¿Ya? Pero... ¿Cuál? Claro, porque no. No, en este caso, para efectos de cuidar la traqueostomía o el tubo endotraqueal, los cuidados son los mismos, ¿ya? Lo que podría ser, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del tipo de cánula o del tipo de tubo, es que podría no aplicar la presión del CAF, ¿cierto? Los bebés tienen CAF anatómico, hay algunos pacientes que por algunas condiciones especiales usan unos tubos especiales que no tienen CAF, eso puede ser, pero aplica. El problema aquí es que este atributo mide dos cosas, la fijación y el filtro. Entonces, si yo a esto le pongo que no cumple, ¿qué es lo que no cumple? ¿La fijación o el filtro? A eso me refería yo con que siempre el atributo debe medir una sola cosa. Es un atributo para que mida una cosa, porque si no, no queda claro, y claro, podríamos poner observaciones, no sé qué diablo, pero no tiene sentido si son dos atributos diferentes. Entonces, la pauta correcta es esta. La fijación está aquí, es un atributo, y el filtro vigente es otro atributo. Entonces, ahí yo sí puedo decir, ya, aquí el problema es que estamos fijando mal. Estamos fijando sueldo, el tubo se desplaza, con los riesgos que todos sabemos que eso tiene. O saben que los filtros no están vigentes, ¿qué está pasando aquí? No están cambiando los filtros y uno empieza a hacer todo el hilito que puede llegar al hilito de que no tenemos filtro y estamos manteniendo los filtros porque no tenemos otra cosa. Puede ser esa la respuesta también.
pero dependiendo de qué es lo que nos cumple, es el análisis que nosotros vamos a ir a hacer. Vamos a ir a buscar dónde está el problema al final, o dónde está la oportunidad mejor, como decía la doctora Ñeco. ¿Y por qué evaluar? Evaluar porque nos podemos mirar y podemos comparar. Ustedes saben que si yo les muestro, y no se los traje porque en realidad el gráfico era un ridículo, pero nuestro cumplimiento hospital para identificación de paciente es 96%, 23, 24 y 25. Es así. Es 96,2, 96,4, pero 96. Entonces uno podría decir, mira, 96. Estamos, porque 95 estamos, podríamos mejorar, sí, obvio, pero no. Sí, pero vamos a desgranar eso, porque a usted le sirve de algo que yo le diga que el hospital cumple 96%, lo primero que me van a decir, bueno, ya, pero y nosotros, y mi servicio, mi unidad, ¿cierto? Estos son los resultados 2025 hasta el último trimestre informados por ustedes, y esos son los cumplimientos de las unidades que tienen que ver con ginecología, obstetricia y ginecología convencional. Ya, esos son y en este espacio, que es un espacio de confianza, no es un espacio para mostrar quién está mejor y quién está peor, es porque si no evaluáramos no sabríamos. Eso es lo importante. Porque cuando uno supone, aunque suponga en base a información muy fidedigna y concreta, tiene altas probabilidades de equivocarse. Yo siempre cuento la misma anécdota, ojalá que no se la haya contado a ustedes, Mario la debe haber escuchado. Nosotros hace muchos años atrás, cuando estábamos trabajando con el CUDIR, llevamos como 2 años aquí en el hospital, teníamos la impresión de que no se estaba cumpliendo bien la evaluación que estábamos haciendo. No, lo están haciendo al tuntún, se sale la cuestión de memoria, llegan y le chantan nomás, el cerdón, no sé qué. No, esto está mal, hay que hacer una evaluación cruzada. Lo que significa hacer una evaluación cruzada por el hospital. Ya seleccionar la gente, nos juntamos, aclaramos, consensuamos criterios, todos lo fuimos a hacer y estábamos re bien. Estaba súper bien hecho. Y nosotros íbamos, pero a la guerra, a encontrar todo, porque seguro estaba malo. Y estaba bien. Entonces las impresiones, como en casi todas las cosas de la vida, las impresiones pueden ser equivocadas. Entonces, si no sabemos, podemos decir, no, el tema de la identificación de pacientes ya está bien, porque ya estamos acostumbrados, es una práctica instalada, en general estamos bien. Y no estamos tan bien, pero no estamos tan bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que digamos, no estamos tan bien, porque ¿sabes qué? Hay muchos pacientes sin identificación. Y eso es diferente, es complejo. Eso sería empezar a ver si tenemos brazaletes y todo lo que uno tiene que revisar cuando revisa. Entonces, lo primero es decir cómo vamos, cuál es la tendencia, vamos mejorando, estamos más o menos igual, cuál es el tema. Primero, nosotros tenemos un protocolo que establece cuáles son los contenidos mínimos, ¿cierto? Y además, acá describe, define y aclara. Es de los protocolos donde los atributos están descritos y definidos en el mismo protocolo, que no nos pasen todos. Si me estoy pasando, Mario, sí, no, empiezo a hablar más rápido. Todo bien, todo bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, está muy claramente definido, y en el caso del recién nacido dice que es hijo de, primer nombre, 2 apellidos de la madre, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Está bien definido. Está definido también qué pasa cuando hay un recién nacido que llega acá, que viene de otro lugar. Si está inscrito hay una situación, si no está inscrito hay otra situación. Nuestro protocolo en eso es bien claro. Ay, mierda, me lo estoy cascando. Entonces, dijimos que no estábamos cumpliendo 100% en ninguno. ¿En qué tenemos que mejorar? Pues estos son nuestros 4 atributos. ¿Dónde está la oportunidad para mejorar aquí? Entonces, esto es de uno de los servicios y es del tercer trimestre, si no me equivoco. Y estos son los 2 atributos que no cumplen. La información correcta y el brazalete indel, que no es lo mismo que el paciente no tenga el brazalete puesto y no es lo mismo que la información esté ilegible. Por lo tanto, ya podemos ir a mirar aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Analizamos. Analizamos, digo yo, porque yo siempre pienso hospital, pero analizan. Ustedes hacen análisis. Entonces, esto es un análisis. Dice que hicieron la prevalencia y la fecha que correspondía, que no se alcanza el umbral de cumplimiento, que hay humedad en la zona del brazalete. Entonces, ahí uno tiene que decir, a lo mejor vamos a tener que
dejar establecido que siempre después del baño tiene que verificarse el brazalete y cambiarse si es necesario. O los brazaletes son malos, porque también podría ser que hay brazaletes impresos y en algún rato, hace años atrás, no se acuerdan si que llegaron, no sé si se acuerdan, que después se humedecían un poco y se corría como la tinta. Después en otros casos, por ejemplo, en vez de decir Nicole, dice Nicole, ya. Esto que ustedes dicen, sí, pues, obvio, está mal escrito y todo, créanme que hay servicios donde no son tan rigurosos. Ya sí, igual es Nicole. O sea, se lee Nicole, pues, ¿para qué nos hacemos tanto problema? Entonces, esto es porque es muy, muy riguroso. Y es lo que debe ser. Si no está bien escrito, si nosotros trasladamos a ese paciente y lo trasladamos a otro centro, a otro hospital, lo vamos a trasladar con un error en el nombre. Y la ley de Murphy, ponte que haya otra Nicole con doble también. También es guagua, también, no sé. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esto? Decimos que lo que queremos hacer es mejorar. ¿Y qué vamos a hacer? Reforzar al personal, en caso de traslado, revisarlo, cambiarlo, e instruir los cuidados de la saleta al momento del baño. Decimos, bueno, aquí esto se me corrió para abajo, así que hay que poner un responsable y, ¿verdad? Y un plazo porque no puede ser para siempre, porque tenemos que decir cuándo vamos a evaluar esto de nuevo. Y en general, nosotros ponemos el trimestre siguiente porque es cuando volvemos a evaluar formalmente. Si bien es cierto, las pautas ustedes las van aplicando y van haciendo la retroalimentación en el momento, porque uno no va a esperar que termine el trimestre para ir a decir que es que sabes que en tu turno, en abril, no, uno va haciendo la retroalimentación, si hay que corregir un brazalete, se da la indicación para que lo corrijan, ¿cierto? Pero uno tiene que igual plantearse en términos formales algunas cosas para poder volver a evaluar. Ahora, esto es de la NEO, y es porque ellas son rigurosas a nivel Dios. Rigurosa, cumplidora. Por eso la puse ejemplo. El protocolo dice hijo de. Sí, Cuando está llega de bien. San Antonio dice RN. Entonces hay que cambiarle el brazalete. ¿Por No lo qué? cambia. Porque cuando un paciente llega a nuestro hospital, nosotros tenemos nuestros propios protocolos y tenemos nuestras propias procedimientos y por lo tanto debemos ajustarnos a eso. Lo que hicimos en el caso del protocolo de identificación del paciente, muchas colegas le colocan G1 y en el protocolo de acá dice gemelo 1. También no, solamente por un error de tipo. Pero por eso, pero es que Pero en este tipo de cosas, uno también tiene que llegar a consensuar algunas cosas. Hay procedimientos en los que no vamos a consensuar nada porque está establecido. Está establecido por normativas superiores, porque, por ejemplo, por el lado de IAS, hay prevención de infecciones, por seguridad, por todos lados está definido, no tenemos que inventar nada. Incluso hay algunos procesos que tienen normativas que son superiores a lo que nosotros podamos definir. Esterilización, diálisis, onco, donde nosotros tenemos que dar cumplimiento a normativas porque son normas técnicas. Pero en estos casos tenemos que consensuar algunas cosas porque no podemos dejarlo al gusto de cada uno. Tú le pones G1, yo le pongo gemelo, el otro pone RN. Ese informe lo hice yo, ¿no? No, este es del AROMI. Eso. por ejemplo, cuando dijo del tema de cuando le coloca sí, no, en palabras, y el está estipulado como con ticket, en ese caso, para ser súper riguroso, esa pauta cumple o no cumple. No, se cumple igual. Cumple igual. Cumple igual, sí. Lo que nosotros tratamos es de unificar para que sea más fácil la revisión. Visualmente incluso es más fácil revisarlo, porque yo miro la pauta y busco, por ejemplo, el no, para ver si algo no cumple. Entonces primero miro si hay algún no y después miro dónde está la X, es una cuestión visual. La pauta no se invalida por eso. Eso, sí. No se invalida por eso. El corrector, ¿no? Lo que pasa es que el corrector, nosotros acá en el hospital establecimos que no se usara el corrector y no es porque no se puede usar, el corrector no se puede usar en registros clínicos, pero nosotros definimos que no porque no tenemos, no nos da tranquilidad dar la indicación de que sí se puede usar y que después se sobreuse o se maluse, Sí, mejor no. que fue lo que sucedió en un momento, que nos llegaban las pautas y era
casi una cartulina, capa una de cartulina. una cartulina, un cartón lleno de corrector Sí. y sobre eso arreglado y corrector encima. Entonces, además, para efectos de acreditación, cuando vienen a evaluar y uno encuentra esas pautas así tan sobrecorregidas, da para pensar, da para la suspicacia y nosotros siempre les decimos que tratemos de generar las menos dudas, porque cuando uno genera una duda, lo que hacen es empiezan a buscar y saben que si uno busca, va a terminar encontrando algo. Sí, siempre pasa. Fíjate con eso, bueno, cuando yo asumí, al principio hacía todas las pautas, como tú comentabas, que no se aplicaban, no, que no tenía pacientes, no aplica. Miraba haciendo pautas con puros, no aplica, porque así me enseñó, no aplica. Se puede preguntarte, por ejemplo, la contención de contención física de pacientes con agitación motora, nuestros bebés no están contenidos, pero también teníamos asignada la pauta como punto de verificación. Todos decían, no aplica. Es una montonera de pacientes. En ese caso también caemos en esto de que no tienen que haber pacientes como en la asignación de la contención. ¿Nosotros ya nos excluimos o también se refiere a ese punto cuando dicen que no hay 0 casos en esa pauta? Lo que pasa es que en el caso particular de la NEO, yo creo que hay que hacer una revisión un poco más exhaustiva respecto de qué se habla sobre, en términos de los neonatos, como manejo de agitación, que nosotros, acuérdense cuando empezó la RNAO, que esta enfermera que es chilena, pero que está en Canadá hace 1.000 millones de años, que es la que generó todas estas buenas prácticas, ella como mostrándonos la luz, nos dijo que ellos estaban pensando en volver a mirar la prevención de lesiones por presión en los neonatos. Y nosotros y lo habíamos revisado, habíamos trabajado y nosotros teníamos una pauta, yo cuando digo nosotros, hospital, teníamos una pauta que era específica para neonatos con los criterios que son más críticos para los neonatos, etc. Entonces, yo creo que hay que revisar el estado del acta respecto a los neonatos también, porque una cosa es que no vayamos a hacer contención física en un neonato agitado y otra cosa es que no hayan medidas para tomar en un neonato agitado, Sí, por las razones que sean. igual nosotros nos pasa porque muchas veces los pacientes están con mucho fenta, hacemos el lápiz con metadona o lorazepam y el paciente sí está agitado y el paciente sí lo contenemos con medidas no farmacológicas. Sí. Entonces, igual está como la definición, como cuando categorizábamos nosotros los pacientes también, había unas partes que eran atribuibles como más a adultos que a neonatos. Sí, porque no hay mucho, pero yo creo que es algo que vamos a tener que revisar para efectos de calidad, no acreditación, porque de hecho para efectos de acreditación, claro, esa pauta no aplica para ustedes, Claro. pero como para efectos de calidad y de la mejora continua y la seguridad de la atención que estamos entregando, yo creo que es una cuestión que hay que revisar. Así como ustedes, no sé, pues trabajan con medidas de analgesia o de sedación no farmacológica para algunos procedimientos para los neonatos, también en esto a lo mejor hay que apuntar a algo similar a eso. Ahora, en los casos, no en el caso de la NEO, pero en los casos donde la contención física prácticamente no se da, yo creo que vamos a tener que generar como hospital una suerte de registro estandarizado donde vayan anotando cada vez que haya un paciente, de manera que nosotros podamos decir, ¿sabe qué? Nosotros nunca tenemos